el gobierno reprimía, o sea, policía, todo, o sea, no podías dejar saber tu identidad porque por joto, por lesbiana, tortillera te llevaban, ¿no? La situación de la diversidad en la Ciudad de México era muy difícil, te reprimían con mucha facilidad y no había, o sea, no te podías andar arriesgando, ¿no? Tan fácilmente. Pero sí era todo el sistema, o sea, no existía leyes ni al contrario, o sea, si te veían diferente, casi te mataban. La lucha de la izquierda en México fue un parteaguas y una alianza para que los grupos de la diversidad sexual tuvieran una visibilidad y una fuerza. Los jodidos no tenían oportunidades y que no importaba si los jodidos eran como yo, lesbianas o homosexuales, o sea, éramos jodidos. Entonces es ahí cuando empieza la organización de juntarse los jodidos con los jodidos, por ejemplo, los del Partido Mexicano de los Trabajadores. Pues nos dan la oportunidad a los homosexuales, a las lesbianas, de poner unos representantes populares. ¿Por qué? Porque estábamos todos jodidos. El grupo Lambda, por ejemplo, lanza los primeros candidatos a representantes populares a través del Partido Mexicano de los Trabajadores y del Partido Revolucionario de los Trabajadores. La derecha nunca en México ha apoyado estas causas, jamás. Nosotros vencíamos al sistema, lo seguimos venciendo con la resistencia. Yo, desde que empecé a cantar, supe que tenía que decir algo, que mi trabajo en la cantada era y tenía que ser el reflejo de una población, que lo más principal, lo más primordial, lo mero importante es ser un artista de su propia vida. Yo les pediría resistencia, porque al final del día la resistencia es lo que uno lo mantiene en el camino. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Voces Diversas, un camino de lucha y derechos. Hoy tenemos una conversación que es a la vez un recorrido por la memoria histórica de una lección de vida. Nos acompaña una mujer cuyo nombre es sinónimo de coherencia entre el arte y la lucha social. Rocío Jaramillo no es solo una cantante, es una activista fundacional. Desde los 16 años su voz no solo ha llenado salones, sino también plazas públicas y espacios de resistencia. Es fundadora de movimientos clave en la diversidad sexual y lesbofeminismo en México, servidora pública por más de 2 décadas y ha dedicado su vida a una causa clara, a usar la música como un acto de liberación y empoderamiento para la comunidad LGBTQI+. En este episodio vamos a hacer un viaje de la mano con su testimonio que comienza en la clandestinidad, en la criminalización que atraviesa un duelo de rabia, de transformación durante la crisis del SIDA y que llega a los pasillos del poder y los avances legales que hoy conocemos. Una historia que nos interpela a no dar por sentada los derechos, las conquistas que hemos llevado a cabo. Acompáñenos a escuchar la historia de una lucha colectiva, contada por una voz que ha cantado, vivido, construido como pocas. Hablemos con Rocío Jaramillo. Rocío Jaramillo, la cancionera. Nacida un 17 de junio en el barrio de Tepito, desde los 16 años comenzó a cantar, participando como artista y activista en diversos escenarios en favor de las luchas sociales. Además de cantante, es licenciada en Trabajo Social y fundadora del Movimiento por la Diversidad Sexual y el Lesbofeminismo en México. Con su canto y su arte, logra transmitir a quienes la escuchan un mensaje de empoderamiento y liberación, haciendo de su espectáculo una lucha constante para la prevención de la violencia. Con una voz única e inigualable, ha tenido colaboraciones con diferentes artistas y como activista ha sido reconocida en diversas ocasiones por su gran labor en favor de la igualdad y la equidad de género. Hoy en día, Rocío continúa dedicando su canto a la educación por los derechos humanos y la libertad, de forma gratuita para poblaciones vulnerables de México, haciendo realidad el mandato por el bien de todos, primero los pobres.
Rocío, muchísimas gracias por estar aquí. Para nosotros es un gran honor que hayas accedido a, pues, a platicarnos de un poco de todo y sobre todo el inicio de nuestra gran lucha que has dado. ¿Cómo estás? Muy agradecida, secretaria, con usted y con toda la vida, porque esta es una diferencia importante en mi vida, porque hay muchas personas a quien pudieran entrevistar y usted y la vida me dio la deferencia a mí. Muy agradecida y muy contenta de estar esta mañana acá. Muchas gracias. Rocío, platícanos un poco, vamos a rascarle a tu memoria. Vamos a, primero, ¿cómo se pasa del miedo a la organización? Estamos hablando de los años 70, ¿no? Donde era otro México, donde había represión, donde solamente la palabra del gobierno era la que contaba, los medios de comunicación totalmente cerrados a la sociedad civil, donde la comunidad LGBT no tenía ni voz ni voto. ¿En qué momento pues tú decides participar o cuál es el contexto en ese momento que pues decides junto con otros activistas salir a la calle? Llámese, por ejemplo, una Nancy Cárdenas, ¿no? Que fue nuestra pues abuelita, ¿no? De muchos. Bueno, en mi caso yo fui violentada a los 16 años por mis padres y es de la forma en la que yo me acerco al primer grupo de diversidad, al primer grupo mixto, el grupo Lambda de Liberación Homosexual. Yo tenía 16 años, mis papás, pues mi papá me quería casar con un hombre y que, ya sabes, el más rico de la parroquia y cosas, ¿no? Entonces, yo huí de la casa y encontré casualmente, tenía una amiga que fuimos a una discoteca que se llamaba El Don y ahí nos encontramos a otra mujer que andaba repartiendo besos y invitaciones para ir a una fiesta de mujeres. Fuimos a esa fiesta de mujeres y resultó que era una fiesta organizada por el Grupo Lambda de Liberación Homosexual, el primer grupo mixto que hubo en México. Y pues ahí yo conocí a esas hombres y mujeres que pues en ese entonces se pagaba por luchar. No era como ahorita que te dan hasta financiamiento, no. Cada hombre, Bárbara Illán, Claudia Hinojosa, Pepa Covarrubias, Lizárraga, Juan Jacobo Hernández, pagaban por organizarse. Ellos me adoptaron y debo de agradecerlo toda la vida, les agradezco, porque pues yo soy tercera generación de tepiteños por parte de padre y madre, con una educación machista, sin contactos sociales, y ellos me abrieron el panorama hacia la educación alternativa, hacia la lucha, ¿no? Hacia la resistencia. Me cobijaron como una joven, como era yo una niña realmente, ¿no? Recuerdo que cuando salíamos a pintar para las marchas y todos me decían, Rocío, nada más di que tienes 18, porque si no, aparte de jotos, nos van a llevar por perversión de menores. Entonces, yo le agradezco mucho a todos los compañeros del Grupo Lambda de Liberación Homosexual y después a la compañera Virginia Sánchez, que fue la fundadora del movimiento feminista en México, también con el grupo de Cuarto Creciente, ¿no? Entonces, yo les agradezco a los activistas y así es como yo llego. Y por eso hasta la fecha sigo creyendo en que la oportunidad es para todos. ¿No? Y ahí identificas cómo ejercía el gobierno esa represión, o sea, qué organismos propiamente reprimían al movimiento. Porque, bueno, sabemos que yo recuerdo, ¿no? Vagamente aquello de unos periódicos o pasquines, La Alarma. No, exacto, La Alarma, ¿no? Vestidos, tal, y en forma bastante cruel exhibían a los compañeros que, pues, queriendo buscar por así que buscando su identidad, pues, en las redadas, ¿no? Aparte del periodismo, ¿qué otro identificas tú de parte del gobierno? Bueno, nosotros y nosotras vivimos una represión muy grande porque, por ejemplo, salíamos a pintar para la marcha, para la organización de la marcha, porque pues eran
las primeras marchas, ¿no? Y salíamos a pintar nosotros, teníamos un mimeógrafo para imprimir pasquines así, pues de las noticias, de la diversidad, pero pues sí era clandestino, porque si te encontraban, por ejemplo, una vez a mí y a varios compañeros nos llevaron a la delegación de Benito Juárez, los policías, porque nos encontraron sobre Tlalpan pintando pues una barda invitando a la Marcha del Orgullo, ¿no? Entonces, además fue bien chistoso porque sí, en efecto, el gobierno reprimía, o sea, policía, todo, o sea, no podías dejar saber tu identidad porque por joto, por lesbiana, tortillera te llevaban, ¿no? Pero en aquella ocasión fue muy chistoso porque fue una compañera, Claudia Hinojosa, a quien le mando saludos, y estábamos varios ahí separos de la Benito Juárez, y llegó ella. Pero como era blanca, porque además también, ¿no? La blanquitud, o sea, llegó ella y dijo, no, yo soy abogada, y entonces, y bla, bla, bla. Los policías se quedaron así tan apantallados que nos dejaron salir, ¿no? Nosotros vencíamos al sistema, lo seguimos venciendo con la resistencia, pero sí era todo el sistema, o sea, no existía leyes ni al contrario, o sea, si te veían diferente, casi te mataban. Bueno, de hecho es algo que es una problemática hasta actual, ¿no? Pero en aquellos tiempos, imagínate. A ver, Rocío, platícanos. O sea, ahora mismo, ya lo hemos comentado, ¿no? Y lo hemos vivido, que tenemos otra forma de amar, en el sentido, libertades, quiero decir. Pero llévanos a ese momento, ¿cómo se organizaban? La forma clandestina, ¿no? Estamos hablando de la represión total del Estado en muchos sentidos, político, a los estudiantes, etcétera. Y nosotros al estar al final de la cola, porque así nos tenían, como el activismo de la diversidad, ¿cómo se organizaban? No, porque la misma sociedad, entiendo, no estaba ni siquiera preparada para entender que había pues otra forma de amar, ¿no? Que existíamos y hemos existido a lo largo de la historia. Entonces, ¿cómo se organizaban para trabajar en una forma clandestina y a veces muchas no tener la simpatía, incluso tal vez de la misma sociedad, incluso de la misma familia? ¿Cómo se organizaban? Bueno, nosotros en el grupo Lambda empezamos, a mí ahora se me hace muy curioso que todos quieran cobrar por su activismo, ¿no? O sea, las personas de la diversidad ahora buscan financiamientos y está bien, ¿no? Es necesario, y en esta sociedad y en este régimen en el cual vivimos tenemos ese privilegio. Pero nosotros en ese tiempo pagábamos por pertenecer a ese grupo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, a Carlos Bravo, a Trini Gutiérrez, que daban a Gonzalo Aburto, aportaban, o sea, trabajaban en el gobierno porque ya eran personas más grandes que yo tenía 16 años, trabajaban muchos como servidores públicos y de su sueldo daban una aportación. Y en los momentos de gozar, diría yo, nos organizábamos también en el grupo, por ejemplo, para hacer teatro. Ok. ¿No? Una compañera que hasta la fecha vive y a quien celebro su vida, Marta Nualart, inició un grupo de teatro de mujeres y entonces existió una obra que se le llamó Coloquios de Lavadero. Y la presentábamos teníamos un pequeño local que utilizábamos como todo, hacíamos fiestas para financiar el pago del local, teníamos un café para que todas las personas fueran, teníamos un servicio de psicólogo y de legal para personas que lo necesitaban, ¿no? Es claro, sin cobro, pero el activismo era total de esas personas. Yo a veces en mi juventud no entendía por qué decía, ¿por qué ellos pagan por hacer esto? Porque no entendía, ¿no? Cómo cuando ya fui creciendo y todo, pues ya me di cuenta más de la lucha, de lo que significaba que el Estado te reprimiera, que no te diera oportunidades, y todo lo que significó para muchas personas tener un espacio de inclusión, de respeto, de difusión, pero además artístico, ¿no? Donde tú pudieras, ahí empezaron las primeras drags, que no les llamábamos drags, ¿no? Pero ahí ese semillero
de expresiones artísticas que sí cambiaron la historia, ¿no? Sí la hicieron diferente, porque además lo artístico se utilizó como resistencia. Recuerdo, por ejemplo, una vez que no dejaron en el VIPS de Insurgentes y Reforma, no recuerdo a quién reprimieron, si a una pareja de hombres o de mujeres, pero fueron a contarlo ahí al grupo, ¿no? Y entonces planeamos una resistencia tan bonita, porque nos fuimos en parejas, pero heteronormadas, ¿no? Al VIPS. Y entonces entramos de hombre, mujer, y fuimos ocupando las mesas. Y ya cuando el gerente quiso sacarnos, pues nos empezamos a besar todes contra todes, ¿no? O sea, mujeres con mujeres. Entonces fue una resistencia divina, digo. Por eso el VIPS y el Sanborns, pues, digo, también se volvieron inclusivos, ¿no? Porque sabían que ahí estaba la resistencia. Y yo eso es muy lindo que sin recursos o con unos recursos que eran así bien contados, ¿no? De esas personas, se pudo hacer los primeros ejercicios de legislación, por ejemplo, ¿no? Porque no nada más fue así de, ¡ay, el matrimonio igualitario! No, compañeros. Compañeros. O sea, el matrimonio igualitario viene de una lucha de empezar a meter escritos, ¿no? De empezar en las marchas a hacer resistencias y empezar en el gobierno de la Ciudad de México y en el gobierno nacional, de todas estas personas que yo a veces decía, ay, cuando iban me tocaban la plenaria, digo, yo era una ignorante, era una joven, no sabía nada de la lucha. Y a veces veía a los compañeros horas y horas debatiendo de que en la plenaria, ¿no? De cómo vamos a hacerle para entregar esta carta y cómo la vamos a firmar y con quién nos vamos a aliar. Y la verdad es que mi admiración a todos ellos, porque nos educaron en la resistencia y abrieron unos caminos que estaban totalmente cerrados. No existía ningún derecho para nosotros. Entonces, el arte siempre ha sido una vértice directa de esta lucha. Y voy a mencionar en este segmento a José Covarrubias, a la Pepa, quien inauguró la Semana Cultural del Chopo, hasta la fecha presente, ¿no? La Pepa tenía dificultades para hablar, tenía algo que muchas personas creían que era intolerancia, ¿no? Porque tenía una discordancia psicosocial. Pero porque además también hemos luchado contra eso, o sea, ahora se habla de las discordancias sociales, de las discordancias psicoadictivas, o sea, porque son discordancias dentro de la generalidad de la sociedad, ¿no? ¿Quién no te dice que alguna persona necesita esto o lo otro para poder sobrellevar su existencia? Pero antes no se podía hablar de eso, ¿no? Antes era señalado aparte. O sea, aparte de ser joto, eras adicto, alcohólico, alucinado, ¿no? Porque no podías tener una idea de hacer por ejemplo, lo que hizo la Pepa, un festival en el Chopo, imagínate, para la diversidad sexual. Entonces, ahorita retomando la pregunta, ahí es donde el arte, y que tú has sido cantante desde los 16 años, ¿a los 16 años tú te diste cuenta que eras cantante? Y es donde empiezas a participar de acuerdo al, pues así que los papeles que te daban, o cómo es ahí, muy brevemente, porque ya nos vamos a la siguiente pregunta, ¿cómo es que tú empiezas a aportar desde Rocío, desde La Roja, que te dice? Yo supe desde niña, desde los 6 años fue lo primero que supe. Supe 2 cosas cuando era niña, a los 6 años. Que quería ser cantante y iba a ser cantante, y que era diferente. No sabía si era de la diversidad, pero que era diferente, ¿no? Y cuando a los 16 años con los del Grupo Lambda, pues empecé a hacer teatro. Ahí también hice teatro con un grupo de la Preparatoria 6, donde conocí a mi mejor amiga Eugenia Olson, quien también es una activista de toda la vida. Y cuando llegué a Lambda, pues empezamos a hacer teatro con las compañeras, diálogos de, ¿cómo se les digo? Diálogos de ¿qué? De lavadero,
obra famosa donde hablábamos de las problemáticas de las mujeres, del closet, entre nosotras mismas. Y poco después llegó Cuarto Creciente en el 85, antes del terremoto. Es la primera casa de mujeres que se funda en la República, donde se practica el feminismo y la apertura a la diversidad sexual. Allí también tuvimos un taller de teatro y fue allí con Virginia Sánchez Navarro, a quien también le mando un saludo, y fuerza, ¿no? Porque ella fundó esta casa, donde empezamos a ser artistas. Entonces ahí empecé a tomar clases de canto, de actuación, y ahí fue donde yo inicio mi vida artística, digamos, ¿no? Mi canto. En el terremoto del 85 se cayó mi casa. Me salvé por Virginia porque insistió en que me quedara a dormir esa noche en su casa. A la semana yo ya estaba en Nueva York porque tenía una invitación de una novia que conocí. Y tuve el privilegio de estar, digamos, becada en una de las 10 mejores universidades de Estados Unidos, que por cierto es una universidad de solo artes, de poesía, de canto, de escritura, de en fin. Ahí me llevó esa novia a Nueva York y ahí estuve. Y tuve la oportunidad de conocer a muchas personas del mundo de mi edad que pues estaban estudiando música, canto, poesía, teatro. Y pues allí empezó, ¿no? Bueno, luego tuve un inconveniente con mi novia y su papá se enojó de que yo estaba ahí todo, y fue rarísimo. Y entonces terminé en el centro de Manhattan con un grupo de mujeres feministas que también eran artistas. Y pues ahí empezó la resistencia, ¿no? Ahí empezamos a cantar, a hacer teatro, realmente saliendo a las calles, porque lo del AMDA lo hacíamos más bien para nosotras, en lo interno, ¿no? Era la situación de la diversidad en la Ciudad de México era muy difícil, te reprimían con mucha facilidad y no había, o sea, no te podías andar arriesgando, ¿no? Tan fácilmente. Hacíamos la resistencia en nuestro local, Okay. ahí en Baja California y Bajío estaba, en la Roma. Rocío, llegamos a una década que fue devastadora, que nos estigmatizó, si de por sí faltaba, que fue la crisis del VIH, ¿no? Muchos años después, pues supimos la verdad de esta enfermedad, pero en ese momento fue devastadora porque el sistema de salud no estaba preparado, mucho menos la sociedad. ¿Cómo la viviste, no? Y de ahí, ¿cómo cambió la estrategia que se traía de resistencia? En tu experiencia, ¿cómo se vivió en las calles? ¿Qué estrategia se dio en el activismo clandestino que se tenía? Ahorita tú nos comentaste que estuviste en Nueva York, si la viviste allá, ¿cómo la viviste? Y si también la viste en México, ¿cómo la viste? ¿Cómo podemos comparar? Pues literal, ¿no? Dos mundos muy distintos. ¿Cómo nos puedes comentar esa experiencia que tuviste, terrible que tuvieron aquellos compañeros? Bueno, yo creo que eso marcó un antes y un después en la convivencia de las personas de la diversidad. Okay. No es fácil recordar esos momentos porque en lo particular yo viví la muerte de unos compañeros, ¿no? Que eran muy cercanos. De Manuelito, la oscura le decíamos. De su compañero Marco. Y de algunos otros compañeros también que eran cercanos, ¿no? Eran pues tu familia. Claro. En mi caso eran mi familia. Creo que ahí pues el movimiento se resquebrajó, empieza la división, ¿no? Porque además estábamos totalmente vulnerables. Yo no puedo hablar mucho de la pandemia aquí en México porque desgraciadamente o afortunadamente en el terremoto, cuando pasa el terremoto, yo a la semana pues ya estaba en Nueva York. Y no porque tuviera mucho dinero, sino por azares del destino. Porque además mi casa se cayó en el terremoto, entonces pues yo no tenía ni nada que, ¿no? O sea,
Se cooperaron ahí para comprarme unos calzones y unos calcetines mis compañeros y que pudiera hacer ese viaje. Y cuando llegué a los Estados Unidos, pues creo que fue peor, ¿no? Porque allá tenía algún contacto con Tony White, que era un contacto que teníamos también acá del grupo Lambda. Tony me presentó a unos compañeros, no en Nueva York, sino en California, porque viajé de Nueva York a California después. Ahí en Los Ángeles estuve, y pues fue verlos morir, ¿no? Al compañero costarricense, a Joseph, a su compañero. O sea, era horrible porque todos los días te levantabas y en el obituario del San Francisco Post, creo que se llama, pues venían los nombres de todos los que se habían muerto, ¿no? Y al final del día, por ejemplo, con José, con los compañeros, con Marco, pues te digo que eran mi familia, manis. Entonces yo, la verdad, yo sufrí mucho ese asunto. Y se enfrentaba con amor, porque no había una solución científica, ¿no? O sea, los veías morir. Entonces lo enfrentábamos con amor, con cuidados hacia los compañeros. Por ejemplo, ahí conocí diferentes religiones, porque había compañeros que se habían infectados y se levantaban a las 4 de la mañana a rezar para ver si se les quitaba, ¿no? Cuando llegué a México, también me tocó seguir con la pandemia, pero ahí yo pertenecía, ahí me sentí orgullosa porque yo pertenecía a un grupo de artesanos de Coyoacán, y esos eran retemachines y acá, pero al final del día dejaron ver su solidaridad con la diversidad, con los jotos, ¿no? Porque había un compañero, Mario, que era joto, y entonces se infectó. Pero los machines, los más machines de ahí de Coyoacán, los artesanos, me llamaron y me dijeron, mana, vente por acá porque hay un güey que creo que tiene sida. Y pues no había quien lo cuidara, no había quien le diera nada. Y estos super machines así en el taller, lo cobijaron, lo tenían ahí guardado. Claro, despotricaban así de, no, ya se cagó, mira, porque pues eran los síntomas reales de la enfermedad, ¿no? Pero no lo dejaron solo. Y eso, para mí, me hizo también saber que no estábamos solos en la diversidad, ¿no? Que la diversidad somos muchos, como esos artesanos de Coyoacán, que también eran discriminados, ¿no? Y que sí, machos, pero... Mencionaste algo muy importante, que en esa pandemia la diversidad hubo un antes y un después, se desquebrajó. ¿A qué te refieres exactamente? Nos rompió el reunirnos, Ya. el juntarnos, el tener confianza los unos a los otros. O sea, nosotros vivíamos también la sexualidad abierta, ¿no? Es decir, yo no es que me considere muy promiscua, pero pues siempre tuve mucha fortuna con las señoras y yo nunca pensé en casarme ni nada, pero antes del VIH, pues yo tenía novias y otra novia, igual que todos, ¿no? Bueno, que la mayoría de los que estábamos experimentando. Pero cuando vino el VIH, pues aparte de que teníamos todo el estigma de la sociedad, casi nos teníamos miedo entre nosotros. Ok. ¿No? Entonces, por ejemplo, ahí viene la onda de no juntarse en los grupos, de empezar, o sea, los grupos poquitos que había y todo empezaron a dividirse, ¿no? Y también dentro de la misma comunidad, ¿no? O sea, yo soy lesbiana, a mí no me pasa. Okay. ¿No? Eso solo le pasa a los jotos, okay. ¿No? Y en esa, una vez que... Y los transexuales, perdón que te interrumpa, no existían. Ya. Y en esa misma, después de aquel shock y demás, y el dolor, todo, bueno, pues una vez que se toma ese, se asimila, ¿no? Esa situación que no sé cuánto tiempo pasó. Después no vino una exigencia de que se supiera realmente qué estaba pasando, que se atendiera esa enfermedad. ¿No se empezó a luchar? Claro. ¿Hubo una lucha por ello? Claro, de hecho, por ejemplo, está Alejandro Reza, que en paz descanse, que fue un luchador incansable, ¿no? Creo que su grupo se llamó Cálamo. No estoy muy segura de esa historia.
pero sí empezaron compañeros a trabajar sobre la cientificidad del argumento. Okay. Porque no era algo de, bueno, tú eres joto, ya, no. Porque además empezó a ver que el contagio empezó con mujeres heterosexuales. O sea, ese es algo que, un parteaguas, ¿no? Donde desestigmatiza la preferencia o la orientación sexual de los hombres. ¿No? Solo los homosexuales tienen VIH. Sí. Son portadores. No. Entonces ahí viene yo creo que un especialista ahí se lo puede decir. Yo soy especialista en otras cosas. No, sí, pero a lo que me refiero es justamente eso, ¿no? A luchar por la estigmatización que hubo, ¿no? Con la homosexualidad, porque el tener SIDA, no sé si tú recuerdes, era, bueno, no sé, lo recuerdas claramente, perdón, que era sinónimo de ser gay, ¿no? Cuando aquellos grandes personajes, si te recuerdas, Gary Grant, ¿no? El gran símbolo sexual de los Estados Unidos de la época del cine de los 50, se les cae el mundo a ellos, ¿no? Porque pues dicen es gay. Pero cuando sale, recuerdo el basquetbolista, aquel Magic Johnson, que fue por una transfusión de sangre, ¿no? Que no necesariamente había sido por contacto sexual. En fin, claro, van saliendo cosas, ¿no? Sí, me acuerdo. Ahora, pasando al punto, pero dentro de lo mismo, aquí tú regresas a México y aquí en México viste realmente, bueno, comentabas de un compañero, ¿viste una lucha real para que se dieran los medicamentos, que se diera la lucha, o de rebote nos llega de Estados Unidos las luchas que allá se dan más fuertemente y aquí pues el gobierno las aplica? ¿O cómo sentiste la lucha para el VIH aquí en México? No, yo cuando regresé a México, la izquierda estaba empezando su trabajo, ¿no? Estos grupos, el grupo Lambda, por ejemplo, lanza los primeros candidatos a representantes populares a través del Partido Mexicano de los Trabajadores. Okay. Y del Partido Revolucionario de los Trabajadores, lanza sus primeros candidatos. La izquierda, o sea, por ejemplo, a mí me llama la atención de los artesanos, de estos de Coyoacán, porque eran machos, pero eran conscientes de su clase social. Entonces sabían que los jodidos no tenían oportunidades y que no importaba si los jodidos eran como yo, lesbianas o homosexuales, o sea, éramos jodidos, ¿no? Entonces es ahí cuando empieza la organización de juntarse los jodidos con los jodidos. Por ejemplo, los del Partido Mexicano de los Trabajadores, pues nos dan la oportunidad a los homosexuales, a las lesbianas, de poner unos representantes populares. ¿Por qué? Porque estábamos todos jodidos. Muy bien. ¿No? Entonces, la lucha de la izquierda en México también fue un parteaguas y una alianza para que los grupos de la diversidad sexual tuvieran una visibilidad y una fuerza. Eso es como la neta del planeta, ¿no? O sea, la derecha nunca en México ha apoyado estas causas, jamás. Estas causas fueron, aún con todo lo macho que era. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, una vez que fuimos Virginia Sánchez y yo a una junta del Partido Mexicano de los Trabajadores con Eberto Castillo. Y fuimos a pedirle a Eberto que cambiara los estatutos del partido porque no se permitía el voto de las mujeres dentro del partido. Imagínate. Entonces, Eberto fue muy chido, ¿no? Porque dijo, no, pues sí, tienen razón, compañeras. O sea, como que nosotros somos muy equitativos y nuestro partido no permite el voto de las mujeres, ¿no? Y entonces, gracias a un trabajo organizacional de esta señora Virginia Sánchez Navarro y, bueno, otras compañeras y una servidora, pues se modificó el estatuto del Partido Mexicano de los Trabajadores para que las compañeras tuvieran derecho al voto, por ejemplo, ¿no? Muy, muy bueno. Sí, pero, o sea, imagínate, si eso era dentro de la izquierda, pues no, en la derecha ni pensarlo, ¿no? No, claro. Jamás en la vida. Entonces, la izquierda siempre ha acompañado la lucha de las diversidades. Siempre. Yo ahora que te escucho hablar, pensaría que pues tu carrera
¿no? Que siempre ha ido a la par, porque no es así, no en todos los es así. Tu carrera artística te ha permitido crear alianzas desde lo colectivo, en lo colectivo musical, como en los organismos de izquierda, ¿no? Te diría, ¿cómo has sentido pues el empoderamiento de la mujer, ¿no? El empoderamiento de la diversidad? Ahorita acabas de dar un ejemplo muy bueno, ¿no? Pues unas mujeres fueron con el ministro Eberto, a pedirle que, pues algo que a nosotros ahora nos suena lo más lógico, ¿no? ¿Cómo es posible que no pudiésemos votar? Desde tu trinchera, desde tu personalidad de cantante, ¿cómo has usado esas herramientas estando frente a un público, por ejemplo? ¿Cómo has logrado plasmar? Yo ya te he visto, pero quiero que aquellos que no lo hayan hecho, les digas, ¿cómo lo has ahora en este siglo XXI, pensando lo que viviste allá en los 80s, lo que era complicado en ese localito, ¿no? Ahora con la libertad que lo haces, ¿no? ¿Cómo es que haces ese clic con la gente? ¿Cómo logras llevar de los 80s al siglo XXI con los jóvenes? Bueno, yo desde que empecé a cantar, ahora sí que como decía Manuela Torres, ¿no? A mí no me gusta cantar por cantar. Supe que tenía que decir algo, que mi trabajo en la cantada era y tenía que ser el reflejo de una población, ¿no? Que en realidad es una población diversa, pero la diversidad es todo. O sea, desde los que somos de color cafecito, o desde los que somos gordos, o desde los que somos feos, o desde los que somos pobres. Y entonces yo supe que tenía que cantar canciones que tenían que hacer un pensamiento o un sentimiento real en las personas, de lucha, de búsqueda, de mejora. Porque pues igual puedes cantar una de amor, ¿no? De tanto tiempo disfrutamos esto. O sea, y la mayoría de las personas lo va a sentir porque la mayoría de las personas ha sentido amor, ¿no? Pero cantar algo donde tú hagas una reflexión desde dónde vienes. Por ejemplo, yo que provengo del barrio, de un barrio, pues quiero que las personas sepan cómo es el barrio, ¿no? O yo que provengo de una diversidad en mi orientación, pues quiero que las personas vean que no es nada diferente, que es una orientación de amor y que sea respetada. Creo que, más bien no creo, estoy segura que el arte en todos los momentos debería de servir para eso, para una trascendencia humana, para una trascendencia de entendimiento, para una trascendencia de mirar que si tú tienes un privilegio de estar, que puedas mirar cómo hay millones de personas que no lo tienen y que a lo mejor lo pudieran tener si tuviéramos una sociedad más equitativa, ¿no? Rocío, tú eres un artista de repertorio de la Secretaría, ¿no? De Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. Así para es. Servir. Y eso te da oportunidad de cantar en diversos espacios de la ciudad a diversos públicos, ¿no? Así es. ¿Tú qué le dirías al público que nos hace el favor de vernos para seguir, digamos, llevando el canto más allá de Rocío Jaramillo, que vamos a dejar de existir? Nos falta mucho, pero que esto siga, ¿no? Que trascienda, que, como decía un personaje muy querido en nuestro país, para que lo sepan los jóvenes, ¿no? Y que no se olviden que estos derechos no llegaron del cielo, se lucharon, no hubo muertes en el camino para que esto lo tuviéramos. Las nuevas generaciones deben de saberlo, que tenemos que ser, nosotros ya ahora pues ya los gozamos, pero ellos deben de ser vigilantes
de que los derechos sigan adelante. ¿Tú qué les dirías a los jóvenes que se dedican al arte, que están en la calle, que están de la población LGBTQ+, qué les recomendarías a ellos? Bueno, creo que es un camino muy difícil primero, de todo a todo. Yo no me llamo artista, me llamo artesana, pero yo les pediría resistencia. Porque al final del día la resistencia es lo que uno lo mantiene en el camino. Se puede llegar o no, quién sabe, ¿no? O sea, de repente para personas me dicen, es que tú no has triunfado, Rocío. O sea, tú no sales en la tele. Digo, a pesar de que he salido y todo, ¿no? Y no quise salir más. Pero no salgo en la tele, no salgo en los pasquines, así no dicen Rocío Jaramillo en la Arena Ciudad de México. Pero mi vida como artesana de la cantada me ha sido muy satisfactoria porque he mantenido mi idea de lo que es la equidad humana, mi idea de lo que son los valores humanos. Y eso es lo que yo les digo a los chavos, a las chavas, a las chaves, ¿no? A las nuevas generaciones. ¿Sabes qué, manes? La idea del triunfo es el triunfo interno. O sea, para mí, para Rocío Jaramillo, aunque vivo en una colonia popular, aunque gano un sueldo, pues, ahí muy regus, aunque no cobro los millones por ir a los conciertos, aunque no uso ropa de marca, yo me siento feliz, contenta, espléndida, porque a mis 61 años sigo cantando, y cuando yo me paro a cantar unas canciones que a lo mejor no son comerciales, no son las de peso bolígrafo ni cosas de esas, porque yo no canto cosas de esas, las personas me admiran. Y no importa si soy de la diversidad sexual, ni morena, ni gorda. O sea, me admiran por cómo yo transmito ese pensamiento, ese solo le pido a Dios o todo cambia. Porque además siempre, la mayoría de las veces canto canciones de lucha, ¿no? De, ya sabes, la canción del elegido y cosas así. Pero lo que yo les digo es que la verdadera vida es la resistencia. Es seguir y seguir y seguir. Manis, eso es ahí donde tú quieras llegar, ¿no? Porque hay quien quiere llegar a ser así como Miguel Bosé, que fue mi maestro en La Voz México. Ah, porque sí te dije, ¿no? Que fui la única finalista del equipo de... la única finalista mujer del equipo de Miguel Bosé cuando mataron a la Jenny Rivera. O sea, si tú quieres ser artista de Televisa o de TV Azteca, ahí es lo que tú quieras. Yo les digo que lo más principal, lo más primordial, lo mero importante es ser un artista de su propia vida. Creo yo. Para mí eso es lo más chido. Rocío, pues muchísimas gracias por este viaje en el tiempo y, como decía alguien que queremos mucho, para los jóvenes este recordatorio, este viaje en el tiempo, los derechos no cayeron del cielo, se ha luchado por ellos. Rocío, de verdad, muchas gracias. Gracias a usted y a este espacio, compañera. Y pues adelante, aquí estamos para servir. Y antes de cerrar, les quiero decir que al primer correo que llegue, a los 2 primeros correos que lleguen, se van a llevar este pequeño obsequio que es tan significativo para nosotros. Ahí están todos los colores de nuestra población. Asimismo, pues, ¿qué les puedo decir? Llegamos al final de este recorrido, que es en realidad un punto y seguido. La historia que nos ha compartido Rocío es un recordatorio poderoso de que los derechos se conquistan con la organización, con la rabia convertida en estrategia, frente a la indiferencia y con la persistencia de llevar la lucha a las calles, a las instituciones, que esta historia nos impulse a no ser espectadores, sino protagonistas, y a organizarnos a formar parte de las decisiones y a seguir escribiendo juntas y juntes los próximos capítulos de Liberación. A quienes nos ven los invitamos a que nos sigan acompañando en los próximos episodios, donde seguiremos ampliando las voces diversas. Les recordamos que pueden encontrar más información y seguir nuestras redes sociales para ser parte de esta comunidad. Esto es
Voces Diversas, un camino de lucha y de derechos. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Que viva la diversidad!